Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué rico poder sintonizarnos en esta noche fabulosa y llena de la presencia de Dios. Le invito a que en esta hora cierre los ojos y comparta conmigo una oración y le digamos al Señor: Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Gracias porque son nuevas cada mañana. Extiende tu voz, extiende tu mano, extiende tu corazón. Extiende, Señor, tu oído hacia aquellos que clamamos a ti con un corazón contrito y humillado. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, en esta noche tenemos algo muy especial. Esperamos que su palabra corra y sea glorificada, como lo dice su escritura. Y hoy seguimos el hilo conductor del Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando del capítulo 9, del 36 al 43. Y dice la palabra de Dios en el versículo 36 del capítulo 9: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aquí tenemos: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después, lavada, la pusieron en la sala. Versículo 38 dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Tenemos también el versículo 39, dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorca, hacia cuánto estaba con ellas. Y el versículo 40 dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó a su cuerpo. Dice el versículo 41: y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 42 dice: y esto entonces fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. ¿Sí? ¿Quién? Pedro. Estamos hablando de Pedro. Y esto es algo muy, muy maravilloso. Estamos hablando de un milagro de una discípula del Señor, que el Señor se acordó de él, de ella. Y se acordó también de Pedro, porque el respaldar a Pedro en estos momentos es una situación muy fuerte. Yo creo que muchas de las personas, a la hora de que hoy en día están viviendo algo así, eh, pueden mirar ese ministerio de Pedro, ese ministerio apostólico, ese ministerio que llama mucho la atención. Esa ciudad es una ciudad marítima, es una ciudad que está cerca del mar. Queda a unos 57 kilómetros del noroeste de Jerusalén y a unos 18 kilómetros de Lida. En esa historia antigua, Jope es donde se desembarca la madera que el rey Salomón traía del Líbano para la construcción del templo de Jerusalén, como está relacionada en Segunda de Crónicas, capítulo 2, 16. Y se menciona también a Jope como el lugar en donde Jonás embarcó, escampando la comisión de Dios que le había encomendado para dirigirse a Tarsis. Yo creo que ustedes se acuerdan de ese libro de Jonás. La ciudad fue entregada a los judíos por Julio César en el siglo I y permaneció en esta dependencia hasta la guerra contra Roma en los años 66 y 70, que fue la toma del templo de Jerusalén. Jope había sido evangelizada por Felipe, y tú lo puedes ver en el capítulo 8, versículo 40 del libro de los Hechos, que es muy importante como para retomar textos anteriores.
y tener como una línea conductora de lo que lo hemos hablado en el Evangelio de la Noche. Bueno, en esta ciudad posiblemente convertida por el ministerio de Felipe vivía una mujer llamada Tabita, que era discípula, ¿cierto? Que era el nombre en arameo, a la que Lucas califica como una discípula, es decir, una seguidora de Jesús. Para que una mujer sea calificada como tal es algo muy tremendo. Su nombre traducido en griego como caps, Dorcas, tiene el significado de gacela, que en el oriente era utilizado para simbolizar la armonía y la belleza de la mujer. No se dice nada de su familia, por lo que se supone que era una mujer soltera. Se distinguía por la abundancia de buenas obras que habitualmente participaba y por la generosidad con la que daba limosnas. Era una cristiana que trabajaba infatigablemente a favor de los necesitados, eh, a los que estaba entregada para beneficiarlos como cristiana. Había sido instruida en las escrituras y sin duda conocía lo que Dios había establecido como deber hacia los necesitados, como cuando usted lee Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Pero también había sido instruido en la enseñanza del Señor, que recordó a los suyos que a los pobres los tendrían siempre entre ellos para practicar la caridad, como lo refleja en Mateo capítulo 26, versículo 11. Los 12 tenían presente la atención a los pobres, los 12 discípulos, ¿cierto? Como lo recordaba también al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. Cuando hablamos que esa mujer enfermó y murió, y después de ser ungida o lavada, la pusieron en la sala. Mejor dicho, en aquellos días, referido al tiempo del ministerio de Pedro en Lida, ocurre en ese Jope el incidente de Dorcas. ¿Sí? El médico Lucas no detalla la enfermedad que le sobrevino, simplemente dice que se enfermó. Y aquella enfermedad trajo como desenlace la muerte de ella. Tremendo, ¿no? Y sin duda era una pérdida muy sensible para la iglesia. O sea, un liderazgo como eso no se levanta de la noche a la mañana. Un liderazgo de esos tiene que pasar tiempo para que se impregne eh, el deseo del querer como el hacer, del servicio en unas personas para que hagan un liderazgo de estos. Sobre todo para que los necesitados a quien ella atendía con tanta dedicación. A ese liderazgo es que me refiero yo. Entonces, siguiendo la costumbre habitual, procedieron a condicionar el cadáver. Lucas dice que lavándola o tal vez mejor traslavarla, ¿sí? Esta forma era típica costumbre entre los judíos antes de ungirla para el entrenamiento, para el enterramiento, la sepultura. Los cadáveres en los lugares como Palestina, donde el calor es intenso, se hacía el mismo día de ocurrido el fallecimiento o a lo sumo el día siguiente, preparando ya el cadáver de Dorcas, fue puesta en la sala del piso superior. Generalmente este lugar se reservaba para el hospedaje de visitas. Cuando nos damos cuenta que el versículo dice que Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaban allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. O sea, y aquí hay un sentido literario muy importante, ¿sí? Como se ha dicho antes, entre la distancia de Lida y Jope era relativamente corta, incluso para los viajes en aquel tiempo. La presencia de Pedro en Lida era conocida de los creyentes de Jope, en Jope. Y el milagro de la curación de Eneas, que fue el milagro anterior del cual estábamos hablando, debido a haber ocurrido fuera de la ciudad donde se produjo. Sea como fuese en Jope, se sabía de la presencia de Pedro en Lida. A él le enviaron 2 hombres para rogarle que vinieran cuanto antes.
¿Tenía los de Jope la convicción de que el apóstol podía obrar un milagro de resurrección? Yo creo que sí. Yo creo que cuando hay una persona de oración, una persona de ayuno, una persona que busca la palabra de Dios y la presencia de Dios, todo se puede esperar, un milagro. Pero ese milagro no es en esa persona, ese milagro es en el Dios que esa persona busca, porque de eso se trata. A veces nos enfocamos en el milagro nosotros como somos del siglo XXI, pero no, nosotros tenemos que buscar a ese Dios que esa persona busca. Estaba viva, pero tal vez moribunda, Dorcas, cuando vinieron a buscarlo. Prácticamente, pues como ustedes saben que las noticias no son como las de ahora, que son a través de mensajes de WhatsApp o vía telefónica. Yo creo que sí, pudo haber estado viva. Cualquier sugerencia deja de ser mera especulación. Los cristianos conocían los milagros que se produjeron por medio de la intervención de Pedro y sabían que Cristo había concedido que se hiciera señales como las suyas. O sea, cuando dice que ustedes harán cosas mayores, a eso se refería Cristo. Sin embargo, los motivos de llamar a Pedro con urgencia son concebibles desde cualquier otra posición. Dorcas había muerto. Los necesitados, ¿qué pasa? Los necesitados estaban desconsolados y la presencia del apóstol en una situación como aquella era necesaria. Lo que sabemos es que enviaron a buscarlo rogándole que no demorase su venida. En el versículo 39, cuando trata, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y comenzó y le llegaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, la chica hacía prendas de vestir. Tremendo. Entonces, atendiendo al ruego que los dos hermanos, en nombre de los creyentes en Jope, le hicieron, Pedro, no dudo, reunirse con ellos o unirse a ellos acompañándolos hasta Jope. Nada más llegar, lo hicieron subir al aposento alto donde habían puesto el cuerpo sin vida de Dorcas. Un buen número de las viudas acompañaban los restos de aquella mujer que se habían entregado a la beneficencia. La primera de Pedro fue recibida por aquellas mujeres que lloraban la partida de su amiga, benefactora y hermana, mostrándole los trabajos de confección de ropas que hacía con ellas. Es posible que muchas de las viudas vistieran alguna ropa de las que Dorcas había hecho para ellas. Muchas de aquellas mujeres dependían especialmente de ellas, de manera que sin ella estaban abocadas a una situación de miseria, como ocurría en aquellos tiempos con las viudas que no tenían familia. La situación no podía ser más tensa con los lamentos de todas aquellas mujeres. En el versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Mira que esto es una actitud tremenda, hermano. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Lo primero que Pedro hizo fue sacar fuera de la habitación a todos. Mira, esto es lo que nosotros debemos entender. Y aquí es interesante notar que el apóstol actúa conforme a su propia determinación, ya que nadie le ha pedido que hiciera un milagro. Jesús había concebido a los apóstoles la facultad de hacer milagros en su nombre, incluso resucitar muertos, como lo dice en el Mateo capítulo 10, versículo 8. Y la misión de los 12 era poner de manifiesto que Jesús, que había muerto y resucitado, actuaba con el mismo poder en el nombre del Señor. Los apóstoles sanaban enfermos y resucitaban muertos. El apóstol Pedro estaba actuando de una forma semejante a la que el Señor utilizó en la resurrección de la hija de Jairo, como lo dice en Marcos capítulo 5, versículo 40. Pedro necesita estar a solas con Jesús. Una vez vacía la sala, se puso de rodillas. Literalmente dobló las rodillas, adoptando una posición de reverente respeto para orar. Pedro estaba expresando en todo sentido la dependencia del Señor. Él no era nadie para orar milagros por sí mismo y por su poder, pero lo hacía en el nombre de quien tenía todo el poder en el cielo
y en la tierra. Pedro tenía claro un discernimiento de la situación en que se encontraba. O sea, ahí es donde debemos tener tacto. Sabía que Dorcas era necesaria para seguir adelante con el servicio a los necesitados. Lucas no dice lo que Pedro puso delante de Dios en oración, pero podemos inferir que pedía al Señor para resucitar a Dorcas. Hecha la oración, Pedro se dirigió al cuerpo de Tabita y debe hacerse notar que no se dirigió a la mujer, sino al cuerpo de ella. Esto expresa que verdaderamente había muerto. Los liberales, en su afán de desmitificar la Biblia, afirman que aquella mujer no había muerto, sino que estaba en una especie de catalepsia, que hacía creer a quienes la veían que estaba muerta y cuando realmente todavía vivía. De modo que en el momento en que Pedro estuvo presente, se recuperó de aquella situación. El Espíritu por medio de Lucas enfatiza el hecho de que en aquella sala esperaba solo el cuerpo de Dorcas. Esto es, estaba verdaderamente muerta mediante una frase revestida de autoridad. Pedro mandaba a Tabita que se levantase, tocó el cuerpo, hizo ninguna acción semejante a la que en alguna ocasión los profetas de Dios hicieron para resucitar a un muerto. Consulte Primera de Reyes 17, 19 al 23 o Segunda de Reyes capítulo 4 del 32 al 35. Pedro seguía en todo lo que hacía, había visto a Jesús. El mandato a la muerta lo hacía Pedro con la autoridad del Señor, con quien había estado en la oración y de quien recibía el poder y la autoridad. Entonces la muerte no tenía ninguna autoridad ante el autor de la vida. Jesús ordenó por medio de Pedro a la muerta que volviera a la vida y con toda naturalidad se dice simplemente que cuando se pronunciaron las palabras ella abrió los ojos y vio a Pedro y se incorporó. La situación de muerte se había suspendido por un tiempo. Dorcas estaba nuevamente viva y no solo había retornado a la vida, sino que lo hacía plenamente sana. La enfermedad que había concluido en la muerte de ella había quedado también resuelta. Era una mujer viva y sana después de un milagro. Y en el versículo 41 nos dice, y él dándole la mano le levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas y la presentó viva. Dorcas se había incorporado del lugar donde estaba y Pedro le extendió la mano para que se pusiera en pie. No fue el contacto de la mano del apóstol por lo que se produjo el milagro. Ella ya había sido resucitada por la palabra dada, sin lugar a duda en el nombre del Señor. Solo después de la resurrección, Él le dijo, Él le dio la mano para que se levantase. Pedro salió del lugar donde había estado en oración y donde Dorcas había sido colocada después de muerta, llamando a todos para que recibiesen nuevamente entre ellos a quien vivía otra vez. Llama la atención la expresión los santos y las viudas, ya que es evidente que las viudas tenían que contarse entre los santos. Posiblemente son mencionados aparte porque habían mostrado antes su tristeza expresada en lágrimas y en añoranza por la muerte de Dorcas, de modo que ellas tenían un doble motivo de gozo. Se había producido un milagro y habían recuperado a la benefactora que había estado muerta por un tiempo. En el versículo 42 encontramos que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, uno de los propósitos grandes con relación a este tema de sanación y de este milagro es que crean las personas en Dios. Un hecho semejante no podía pasar desapercibido en Jope teniendo en cuenta el testimonio de quienes habían estado relacionados con el hecho. La resurrección de Dorcas corrió por toda la ciudad como un hecho notorio. La gloria del milagro no fue para Pedro, sino para el Señor. Si el milagro de la sanidad de Eneas en Lida, este anterior, sirvió para que un gran número de personas depositara su fe en Jesucristo, mucho más la resurrección de una muerta trajo como consecuencia de muchos creyeron en el Señor. La iglesia se iba consolidando y el número de creyentes iba en aumento.
desde la primera iglesia en Jerusalén y pasando luego hasta por las de Judea, Galilea y Samaria. El evangelio se extendía por toda la zona se extendía y por toda la zona costera de Palestina, en los principales núcleos de población, había una iglesia establecida y en crecimiento. La gran comisión establecida por el Señor iba llevándose a cabo, tan solo faltaba llevar el evangelio hacia el occidente, hasta lo último de la tierra, como lo dice en el capítulo 1, versículo 8. Las personas veían la actividad de Pedro, pero seguían a Jesús. Versículo 43 dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Pedro estuvo muchos días allá en Jope. La situación de la iglesia allí requería su presencia. Había muchos nuevos convertidos que tenían que ser enseñados en la doctrina, además de aprovechar la puerta abierta para la evangelización como consecuencia de la resurrección de Tabita. Y durante el tiempo de permanencia en Jope se hospedaba en casa de un hombre que tenía el mismo nombre que el apóstol, Simón. Se dice que su oficio era el curtidor. Para toda la sociedad, un curtidor cuyo oficio ejercía en el lugar donde vivía no era muy apreciado. El olor a los curtientes y el propio de las pieles sin curtir no era agradable. Todavía peor para los judíos que tenían que todo contacto con un animal muerto producía inmundicia legal, por lo que un curtidor no era recibido en la sinagoga, quien no era aceptado por la sociedad y mucho menos por el judaísmo. Recibía acogida en la iglesia. Es casi seguro que este hombre era un creyente que recibía acogida en la iglesia de Jope. El hecho de que Pedro se hospedara en la casa de un curtidor pone de manifiesto que, habiendo entendido claramente la enseñanza de Jesucristo sobre la contaminación ritual y real, no tenía escrúpulo alguno de estar en un lugar reprobable para un judío ortodoxo. Muchos de los perjuicios ceremoniales y tradicionales habían sido superados por el apóstol. El Espíritu estaba preparado a Pedro para la última misión descrita en Hechos, en relación con la conversión de los gentiles, de hospedarse con un curtidor a entrar en casa de un gentil. Solo había un paso. Cabe destacar también aquí a finalizar algunos aspectos de lo que se había considerado ya. Cristo y los creyentes forman la unidad espiritual, la gran lección de Pablo que aprendió en el camino a Damasco, que enseña ampliamente sus escritos, como en 1 Corintios capítulo 10, 17, versículo 17 y capítulo 12 y 13, versículo 13. En la gran realidad de la unidad de la iglesia, que se obedece a la petición de Cristo el Padre, como lo hace en Juan 17, el 21 al 23. No cabe duda alguna que cada creyente y cada líder en las iglesias tiene la obligación espiritual de guardar la doctrina bíblica. Algunos disuelven la unidad de la iglesia en fragmentación denominacional en base a una equivocada idea de la ortodoxia bíblica. Es más, hay quienes aún dentro de su propio grupo denominacional fraccionan y dividen y separan distancias a quienes no entiendan todas las cosas y acepten las formas que ellos sostienen como únicamente válidas. Estos orgullosos de sí mismos, arrogantes en cuanto a sus costumbres y tradiciones establecidos en el pasado, luchan contra todo cuanto pudiera cambiar las formas y el sistema que ellos han entendido como único y verdadero. Se aferran a lo que llaman la doctrina, pero se olvidan de la doctrina bíblica, que establece un mandamiento que, siendo inspirado, es obligado a cumplirlo, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Y generalmente el que sostiene la doctrina, lo que son formas y costumbres, no duda en fragmentar la unidad, no solo de la iglesia, sino incluso de la familia, en arras de una pretendida fidelidad a la fe, en una manifiesta carencia de amor cristiano, olvidándose también
de lo que distingue a los creyentes, que no son distintivos personales, sino el amor, como lo dice en Juan 13:35. Generalmente quienes vienen a la ortodoxia externa y en el legalismo generan sufrimiento a otros hermanos. E incluso en su misma familia, necesariamente todos debemos recordar que lo que se haga a un creyente se le está haciendo al Señor, como lo comparaba aún cuando decía que me tenía sed y no me disteis de beber. Los sufrimientos que los cristianos están completando ahora, los de Cristo, como lo dice en Colosenses capítulo 1:24, no en el sentido del sufrimiento de redentores, ya completados definitivamente en la cruz y por tanto irreprensibles, sino en el sentido de los sufrimientos que el cuerpo experimenta durante el transcurso del tiempo de la iglesia. Quien ama al Señor, ¿qué sucede? Quien ama al Señor tiene que amar también a sus hermanos. Cuando se desprecia y murmura o rechaza a su hermano, repercute también en Cristo como cabeza del cuerpo. O sea que el cambio operado en la vida del creyente por el nuevo nacimiento debe ser visible y notorio a todos. ¿Y de qué forma es notorio a todos? Debe ser visible y notorio a todos. Pablo asombraba a los que lo conocían adelante, y viendo el cambio producido en él, el apóstol podía presentar el evangelio como poder de Dios para salvación, porque él era el mejor ejemplo para respaldar el mensaje que predicaba, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. La realidad de una vida transformada se manifiesta no tanto en hablar de Cristo, sino más bien en vivir a Cristo, como lo dice en Gálatas 2:20. El evangelio pierde impacto cuando las vidas de los creyentes no respaldan el mensaje que proclaman. O sea que un verdadero creyente procura la comunión con sus hermanos. Un verdadero creyente procura que la comunión, el que esté en unión, en común unión con sus hermanos. Y nótese que Pablo procuraba unirse a los cristianos en cualquier lugar donde se encontrase. Como lo hizo en Jerusalén, es necesario entender que en este tiempo de los apóstoles, las iglesias no eran idénticas en formas e incluso sistemas de gobierno. Sin embargo, el apóstol no hacía distinciones al entender que todos los cristianos son hermanos, miembros del mismo cuerpo e hijos del mismo Padre Celestial. La comunión con los cristianos en condición indispensable para mantener también comunión con Cristo. O sea, es un mandamiento continuo. El cristiano debe buscar el bien de sus hermanos. Es importante el ejemplo de Bernabé ocupándose de introducir a Pablo en la congregación en Jerusalén. La escritura manda hacer y buscar el bien ajeno, como lo dice en 1 Corintios 10:24. Los creyentes necesitan una mano amiga que se extienda a ellos cuando son rechazados por muchos. El cristiano espiritual es una persona positiva que busca los defectos del hermano, no busca los defectos del hermano, sino que lo considera como el objeto de amor. La iglesia poderosa en el espíritu tiene que internamente las características que se apuntan en el pasaje para las iglesias de Judea y Samaria y Galilea. Vive en armonía y comunión con las demás iglesias y disfruta la paz interior, como lo dice en el Salmo 133, y es edificada por medio del ejercicio de los dones que el Espíritu da a los creyentes, como lo dice en Primera de Pedro 4:10, creyendo en el poder del Espíritu. Eso es lo importante. La iglesia poderosa en el Espíritu tiene creyentes desinteresados hacia ellos mismos e interesados por las necesidades de los demás. El ejemplo de Dorcas es claro, como lo hemos visto hasta ahora. Lo que pudiera llamarse, entendiendo bien el término, obra social, forma parte del resultado del nuevo nacimiento. Especialmente interesante es observar en Hechos que la obra de la beneficencia tiene como objetivo primario a los propios hermanos necesitados en las congregaciones. Y esto no supone que no haya que atender las necesidades de quienes, aún sin ser creyentes, necesitan los recursos mínimos para vivir.
Dorcas da un ejemplo de cómo se podía trabajar hoy en resolver los problemas semejantes a los que ella resolvía con sus propias manos, entendiendo a necesidades concretas. Que el Señor nos ayude a amar como fuimos amados. Querido hermano, yo creo que esto es demasiado primordial para la iglesia del día de hoy. Nosotros necesitamos que crear esos medios para ayudar a los demás hermanos que están pasando necesidad. Y no se los digo de una forma que les esté obligando, les digo más bien de una forma no solo de que usted pueda generar un emprendimiento, más bien es que usted pueda creer y glorificar el nombre de Dios a través de lo que confiesa que cree. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche, queridos amigos. Bendiciones. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.